El Señor les bendiga. En esta mañana una vez más, un domingo de resurrección, estamos agradecidos con el Señor Jesucristo porque nos da una oportunidad más para venir y presentarnos delante de Él y arreglar nuestras cuentas con Él. Agradecemos al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de llegar tal vez hasta donde usted está a través de esta plataforma llamada YouTube. ¿Verdad? En esta mañana queremos, ¿verdad?, hablar acerca de un tema de una novia y una iglesia. Quizás, amado amigo que tal vez me escucha por primera vez, a usted se le haga raro el nombre o el título, ¿verdad?, de cómo estamos llamando a este estudio. Pero la verdad es que las escrituras así nos los enseñan, ¿verdad? Hay dos remanentes o dos grupos, ¿verdad?, que serán salvos, pero que uno será raptado, ¿verdad?, que uno se irá en un arrebatamiento y que otro tendrá que apelar al trono, ¿verdad?, o mejor dicho, al juicio del gran trono blanco. Así que vamos a dar comienzo a este estudio en esta, ¿verdad?, preciosa mañana de resurrección, y que usted estará viendo quizás hasta el día de mañana, lunes, ¿verdad? Pero antes de empezar a esto, queremos leer las escrituras para ir mostrando a través de las escrituras cómo es que ellas nos enseñan que hay dos tipos de iglesia. Una a la que nosotros, a través de las enseñanzas de su siervo, ¿verdad?, el hermano William Branham, llamamos novia, y otra que llamamos la iglesia, o un remanente que tendrá que atravesar la gran tribulación, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos así? Porque las escrituras así nos las enseñan. Y vamos a empezar leyendo la escritura en el Salmos 32 y el versículo 2. Vamos a estar leyendo una pequeña porción, nomás el versículo 2 del Salmo 32. La escritura dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. También queremos leer la escritura en el primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 4, ¿verdad? Escrituras un tanto conocidas por los que conocemos este mensaje. Y leemos desde el versículo 16, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. La escritura dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí sí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor bendiga, ¿verdad?, su porción o su palabra que ha sido leída. Así que en esta mañana vamos a entrar en materia. Como decíamos, ¿verdad?, hay dos grupos. La escritura así, y lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que podamos ir entendiendo, ¿verdad? Ahora la escritura aquí en el Salmo 32 y el versículo 2 nos está enseñando: bienaventurado el varón al que Jehová no culpa de pecado. Amén. Entonces claramente la escritura es la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo. Él, a través de sus grandes hombres, ¿verdad?, plasmó o inspiró a estos grandes hombres para que hablasen su palabra. Y quedó plasmada, quedó escrita, como usted, ¿verdad?, primero en piedras, en pergaminos, y ahora la tenemos en papel, ¿verdad? Pero entonces la escritura está señalando a que bienaventurado tal o cual hombre al que Dios no inculpa de pecado. O sea, que Dios no le llevará a juicio en aquel día. Pero también encontramos otra gente, otro grupo ¿verdad?, de salvos que serán llevados a juicio en aquel día. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque las escrituras así lo van enseñando, ¿verdad? La escritura no se puede contradecir, porque Dios no se puede contradecir. Él conoció el fin desde antes del principio. Él conoció todo el proceder de este mundo desde
primer momento en que lo creó hasta el último momento, Él ya lo conoció. La Escritura dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Dice verdad en Eclesiastés 3. Todo lo que fue es, y lo que es ya fue. Y Dios restaurará lo que pasó, los siglos, amados hermanos, que pasaron. Así lo pone Salomón. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que estamos viviendo ya pasó. Estamos, para que me entienda mejor usted ahí, estamos viviendo la repetición de un evento que ya pasó, que ya cruzó. Nomás estamos viniendo a existencia, estamos siendo materializados en este momento, en este proceder del mundo. Así que Dios ya conoció todo desde antes que Él fundase una molécula de este universo o una partícula. Él ya había conocido en qué iba a terminar todo, porque Él es el Dios finito. Nuestra mente carnal, nuestra mente en este cuerpo de carne, de materia que tenemos, no logra comprender cómo es que Dios ya lo hizo. Pero Él ya lo hizo por cuanto es Dios, el gran, infinito, el perfecto Dios. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él conoce todas las cosas. Entonces vemos que Él tiene una novia, amados hermanos, o un grupo de personas, de seres humanos, para que me entiendan mejor, de almas, que serán salvos, amén, y que no irán al juicio del trono blanco, porque la Escritura así lo enseña. Ahora, fíjense bien en qué nos estamos basando para decir esto. La Escritura dice claramente: bienaventurado el varón al cual Dios no culpa de pecado. Luego Pablo, ¿verdad?, o el Espíritu Santo a través de Pablo dice, ¿verdad?, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿verdad?, amigo que tal vez me ve por primera vez, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que quedemos, los que estemos vivos, seremos transformados o arrebatados, ¿verdad?, para recibir al Señor en el aire. Ahora, también Pablo, el mismo Espíritu Santo a través de Pablo, ¿verdad?, en Primera de Corintios, amados hermanos, ¿verdad?, el capítulo 15 y el versículo 51, Pablo, ¿verdad?, o Dios a través del Espíritu Santo, a través de Pablo nos habla y nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, porque se sonará la trompeta. Y entonces, le estoy parafraseando lo que la Escritura dice, por supuesto, ¿verdad? Y entonces todos seremos transformados, por supuesto, ¿verdad?, todos los cristianos. Ahora, amado hermano, ¿verdad?, o amigo que me ve, cuando miramos estas Escrituras, ¿verdad?, y Pablo dice: nosotros los que vivimos, los que estemos vivos, ¿verdad? Ahora usted puede decir: bueno, hermano Joel, Pablo asumía que él iba a estar vivo hasta el día del rapto, ¿verdad? Ahora vuelvo y le repito, y permíteme, le enfatizo en esta parte, en esta porción de la Escritura. Esta no era la palabra de Pablo, pero más bien es la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo a través de sus grandes hombres, hablando y plasmando por la eternidad su palabra. Tenemos que tomar como punto de referencia las Escrituras. Las Escrituras se interpretan ellas mismas entre sí, ¿verdad? Ellas no necesitan que usted o que yo las interpretemos, pero ellas son su propio intérprete. Dios ya vio dónde faltaba y dónde sobraba, así que Él ya acomodó todo en su lugar. Y tenemos que tomar como poste de amarre, o como, ¿verdad?, como punto de referencia, que las Escrituras son la eterna palabra de Dios. La Escritura dice en San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, la Escritura dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Amén. ¿Cuál es el Verbo? Esta Escritura que estamos hablando. En el principio era Dios. Luego, en el versículo 14 del mismo capítulo 1 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿verdad?, este mismo Verbo que estamos leyendo era Dios en el principio. Se hizo carne y caminó en aquellas calles de Jerusalén. De ahí que entonces, ¿verdad?, nos continúa enseñando. Pablo dice: no todos, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados.
Así que Dios hablando a través del Espíritu Santo no está pensando en que Pablo va a estar vivo para el día del arrebatamiento, pero sí está pensando en que miles de años después, tal vez usted que me mira, amigo, tal vez usted que me mira, amado hermano, a través de esta, ¿verdad?, plataforma, usted sí iba a estar vivo. Y tenemos que tomar las escrituras en presente, en el día de hoy. Usted las toma hoy para usted, hoy yo las tomo hoy en el presente para mí, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, continuando, ¿verdad?, con lo que Pablo dice, ahora, cuando ponemos esta porción de la escritura de Primera de Corintios 15, y también ponemos Salmos 32, y también miramos Romanos 4, versículo 8, que Pablo está repitiendo lo que David dice en el Salmo 32, ¿verdad? Bienaventurado, como también en el Salmo dice Pablo en Romanos 4, 8, ¿verdad? O el Espíritu Santo a través de Pablo, como también, ¿verdad?, David dice en los Salmos, ¿verdad? Bienaventurado el varón bienaventurado el varón al que Dios no inculpa de pecado o no culpa de pecado. Entonces eso nos dice a nosotros, estas porciones de las escrituras nos dicen a nosotros que hay un grupo, que hay ciertos hombres, ¿verdad?, que Dios no culpa de pecado, que Dios no llevará al trono, ¿verdad?, o al juicio del gran trono blanco. Ahora, por lo contrario, amados hermanos, también tenemos otra escritura, y fíjese bien, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios es el Dios perfecto, el Dios de la gloria, y no se podría contradecir él mismo. Pero también encontramos escrituras como Hebreos capítulo 9, versículo 27, el cual nos enseña, ¿verdad?, el Espíritu Santo mismo hablando a través de Pablo nuevamente, y nos dice, como está establecido para los hombres, o como queda establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Amén. Entonces nos encontramos con esta porción de la escritura en Hebreos 9:27, que no es que está contradiciendo a Salmos 32:2, o que no es que esté contradiciendo a Primera de Corintios 15:52, o que, ¿verdad?, en efecto no tampoco está contradiciendo, amados hermanos, ¿verdad?, a Romanos 4:8. Pero que también está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahora, yo sé que usted tal vez que me está escuchando por primera vez, o tal vez amigo, ¿verdad?, que quizás no conoce o no, ¿verdad?, entienda porciones de la escritura. Yo sé que su pregunta en una mente, ¿verdad?, común, en una mente carnal como la que usted tiene y la mía, podría pensar, hermano Joel, seguramente Pablo en Hebreos 9:27, o el Espíritu Santo a través de Pablo en Hebreos 9:27, donde dice como está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, seguramente, hermano Joel, se está refiriendo al mundo secular, a los hombres o al hombre que no conoció de Dios en esta tierra, o que no quiso aceptar, ¿verdad?, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su único Salvador. ¿Verdad? Eso es normal en que una mente como la suya y como la mía podríamos pensar. Pero como decíamos al principio, entonces dejemos que las escrituras se interpreten a las mismas escrituras. ¿Verdad? No pongamos ni su pensamiento ni el mío, pero entonces enseñemos el estudio a través de las escrituras. ¿Qué nos enseñan las escrituras? Es tiempo de que volvamos entonces a las escrituras. Y entonces si usted se va en Mateo, amados hermanos, ¿verdad?, 25 y el capítulo, ¿verdad?, fíjese bien, voy a enfatizar un poco más o a detenerme un poco más en esta escritura. Llega el día, ¿verdad?, cuando llega a cumplimiento la escritura, donde dice Pablo, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Le estoy citando, ¿verdad?, Primera de Corintios 15:52. También dice la escritura de Tesalonicense, ¿verdad?, que acabamos de leer, usted seguramente ya la buscó o ya la leyó conmigo, ¿verdad?,
también dice, ¿verdad?, que nosotros los que vivamos seremos arrebatados, ¿verdad? Entonces, para que me entienda mejor, antes de que llegue el juicio del gran trono blanco, ¿verdad?, que eso es en el último parpadear de este mundo, es el último proceder, ya todo se terminó cuando llega ¿verdad?, el juicio, el gran juicio de Dios, el juicio al que se le llama la escritura en Apocalipsis del trono blanco, ¿verdad? Entonces, antes de eso, amados hermanos, ya ha habido un rapto. Antes de eso ya ha habido un arrebatamiento de un pueblo al cual le llamamos la novia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. ¿Y por qué le llamamos la esposa del Cordero, la novia del Señor Jesucristo? Porque Él vino y puso su vida en la cruz del Calvario para comprar con sangre a quienes tomasen este sacrificio. Y un día Él prometió regresar y levantarnos en un arrebatamiento en el cual le llamamos rapto. Antes de que suceda este juicio del trono blanco, el último juicio final, ¿verdad? Y lo quiero ir enfatizando, me quiero ir un poco despacio, ¿verdad? Porque suelo hablar un poco rápido. Antes de que suceda este gran juicio del trono blanco, ya ha habido un arrebatamiento. Entre el juicio del trono blanco y el rapto, amados hermanos, hay uno que usted tal vez ha escuchado esta frase, un milenio terrenal. Entonces, inmediatamente de que el Señor Jesucristo viene en las nubes, como lo acabamos de leer en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16, 15, 16, 17, 18, inmediatamente después de que el Señor Jesucristo desciende y los muertos en Cristo resucitarán primero, amados hermanos, entonces luego los que quedemos seremos transformados, como dice la Escritura. Ahora, ¿verdad? Usted puede pensar, amados hermanos, entonces en esta resurrección, amados, porque en este tema donde tenemos dos grupos de personas, donde tenemos una novia elegida y también una iglesia, que es un remanente grande que será salvo y que pasará a través de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces aquí también entran las dos resurrecciones. Amados hermanos, tenemos dos resurrecciones. Tenemos la primera resurrección, amigo que me escucha por primera vez, o amigo, hermano ¿verdad?, que tal vez no ha entendido estos temas. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección se da, amados hermanos, para la novia elegida, para el pueblo de Dios elegido que no es Israel, como tal vez, ¿verdad?, nos lo han puesto en algún momento o lo hemos tal vez escuchado. Pero, ¿verdad?, tenemos las dos resurrecciones. Entonces, en la primera resurrección, en esta que el Espíritu Santo nos está citando a través de Pablo, en 1 de Tesalonicenses 4, ahí nomás se levantan, amados hermanos, los muertos en Cristo. Ningún ser humano que no haya conocido la verdad de Dios, que no haya aceptado al Señor Jesucristo como su único y salvador personal, ninguno de ellos se levantará en la primera resurrección, ¿verdad? Sino esta resurrección es única y exclusivamente para la novia, para la esposa del Cordero. Fíjese cómo dice la Escritura. Los muertos en Cristo, en 1 de Tesalonicenses, aquí la tenemos, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahora, tal vez usted, amigo que me ve por primera vez, o hermano que no ha entendido este tema, quizás usted está figurándose, ¿verdad?, como suele ser normal, ¿verdad?, su pregunta en la cabeza y pensando, hermano Joel, porque luego que los muertos en Cristo resuciten, entonces resucitarán todos los demás, el mundo secular que ha muerto, ¿verdad? Pero el acto a seguir después de la resurrección de los muertos en Cristo no es la resurrección de los muertos mundanos o de los muertos
seculares o de los muertos que no conocieron a nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos lo pone claro y nos dice el acto a seguir e inmediatamente después de que los muertos en Cristo resuciten. La Escritura nos pone claro, es concisa, específica y nos dice cuál es el acto a seguir. Y luego en el versículo 17, fíjese bien cómo dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, amados hermanos, este es un tema muy precioso y muy amplio. Y le voy a decir por qué. Fíjense que la Escritura aquí nos está enseñando que nosotros los que vivimos, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, seremos arrebatados en el Señor en el aire. Fíjese, y ni siquiera está diciendo que nos va a arrebatar hacia el cielo. Fíjese, no es en el cielo, donde el arrebatamiento no es de la tierra hacia el cielo, pero es de la tierra hacia el aire, porque en el aire, amados hermanos, después de la resurrección de los muertos, la primera resurrección, entonces estará lo que se llama, lo que la Escritura llama las bodas, la cena de las bodas del Cordero y su esposa. Entonces ahí, ¿verdad? Y aquí se amplía un poco más el tema, pero le voy a dar más o menos porque no es ese el tema. Y entonces aquí hay, ¿verdad, amados hermanos? 7 años literales, años terrenales, ¿verdad? De este pueblo que ha sido arrebatado con el Señor Jesucristo en el aire, que es la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Quizás usted no esté empapado con este tema, ¿verdad? O quizás no haya entendido en su plenitud este tema, o amigo que me escucha tal vez por primera vez, ¿verdad? Pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a ir poniendo, ¿verdad? Y exponiendo, mejor dicho, a través de esta plataforma. Pero entonces, ¿verdad? Después de que se da este arrebatamiento, después de la primera resurrección de los muertos, donde solo los muertos en Cristo se levantan, amados hermanos, en el aire hay lo que llamamos, o que la Escritura, los cristianos conocemos como la cena de las bodas del Cordero. E inmediatamente después de ese arrebatamiento, amados hermanos, es que empieza la gran tribulación. E inmediatamente después de que, ¿verdad? Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya se acabó para los gentiles. No hay más misericordia para los gentiles. No hay más misericordia para el mundo. Entonces, y pasan 7 años, y después de esos 7 años, de la cena, de las bodas del Cordero en que estamos hablando, es cuando empieza el milenio terrenal del que le estamos hablando. Pero como ese no es el tema, nomás estamos, ¿verdad?, tratando de explicar por qué es que llamamos una novia y también una iglesia, o cómo es que se levantará la novia y cómo es que se levantará el otro grupo al cual llamamos la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en este resurrección, como les decía, se levanta única y exclusivamente la novia, la esposa del Cordero, la que no va a ser juzgada. Para que me entienda mejor, al grupo al que David está viendo el Espíritu Santo a través de David en el Salmo 32 y versículo 2, ¿verdad? La escritura que leímos, a ese grupo que el Señor, o el Espíritu Santo a través de David, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, como usted lo quiera ver, está viendo. Ese grupo no puede ser juzgado. ¿Por qué no puede ser juzgado? No puede ir al juicio del trono blanco, amados hermanos. La escritura aquí nos está dando la respuesta. Porque es transformado. No todos, dice Pablo en 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí les digo un misterio. Fíjense cómo el Espíritu Santo lo está poniendo a través de su gran hombre Pablo. He aquí os digo un misterio. Es un misterio tremendo. Imagínese usted, cuando la escritura dice que es un misterio, usted, ¿verdad?, piense acerca de las dimensiones que el misterio tiene, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, ¿por qué no puede ser este grupo que ha sido raptado, juzgado en el juicio del trono blanco? Porque ya ha sido transformado.
porque ya ha sido raptado y ha sido antes de que el juicio del trono blanco se dé. Este grupo ha sido transformado y ha sido arrebatado para reinar. Y la escritura es clara y específica, concisa, y dice: y así estaremos con el Señor por siempre. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Ahora, no malentienda, yo no lo estoy diciendo, ¿verdad?, quiénes son quiénes. ¿Verdad? Eso es un examen personal. ¿Quiénes somos quiénes? ¿Verdad? ¿Quién es usted y quién soy yo? Eso solo Dios lo sabe, pero estamos nomás exponiendo las escrituras como es. ¿Verdad? Que las escrituras se van desenvolviendo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo se va desenvolviendo. ¿Verdad? Entonces tenemos dos grupos, amados hermanos. Una novia y una iglesia, la que llamamos una esposa del Cordero, que es un grupo especial, que no existe rencor, no existe envidia en ella, no existe celo, ¿verdad? No aman nada de cosas terrenales o mundanas de esta tierra. Es un grupo diferente, es un grupo lo más parecido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un grupo que vive la vida más parecida que exista en este planeta Tierra a la de nuestro Creador, la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y de ahí que fíjese, de ahí que pasa esta resurrección y las bodas del Cordero y un milenio, amados hermanos. Entonces, al final de los tiempos, y que no le puedo llevar ahorita en este momento, ¿verdad?, paso por paso a las escrituras, porque pues no tenemos el tiempo suficiente en un mensaje, pero al final de los tiempos, amados hermanos, ¿verdad?, cuando todo ha terminado, entonces viene una resurrección general. Entonces viene una resurrección, ¿verdad?, para grandes y chicos, para cristianos, amados hermanos, ¿verdad?, y para no cristianos, para personas que tomaron al Señor Jesucristo, ¿verdad?, con su palabra, pero que nunca fueron sellados con el Espíritu Santo. Y ese, por supuesto, es otro tema, ¿verdad? Pero que hay, ¿verdad?, hay o habemos cristianos que somos cristianos, pero que no han sido o que no hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y por ende, si usted o si yo no he sido sellado con el Espíritu Santo, si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no podemos mirar un arrebatamiento del que Pablo nos está hablando en Primera de Tesalonicenses, en Primera de Corintios, lo que ya estábamos leyendo. Entonces, ¿verdad? Pero por ende, amados hermanos, hay una segunda resurrección, la que estamos hablando. La Biblia nos muestra dos resurrecciones. La primera, que ya les decía, que solo se levantan los muertos en Cristo. Amados hermanos, la novia elegida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, de la cual confiamos en nuestro Señor Jesucristo, seremos parte, ¿verdad?, de esa novia, de ese pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y después, al final de los tiempos, tenemos la otra resurrección general, donde se levantará cristiano y no cristiano. Ahora, hermano Joel, ¿por qué dice cristiano y no cristiano? ¿Verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad?, que habemos tantos cristianos, amados hermanos, ¿verdad? Pero algunos, ¿verdad?, no han sido o no hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Recuerde, si usted como cristiano o yo como cristiano no obtenemos el nuevo nacimiento, amados hermanos, o el sello del Espíritu Santo, lo cual es el mismo, entonces no hay rapto para nosotros, no hay arrebatamiento. Tendremos que apelar al juicio del gran trono blanco. O sea, en otras palabras, se levantarán en la segunda resurrección, donde se levantarán grandes y pequeños. Ahora, esta novia fue arrebatada, amados hermanos. Este pueblo, el Señor Jesucristo, como nos dice la Escritura en Tesalonicenses, descendió del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios y arrebató un pueblo. Amén. Ahora luego, si usted ve Apocalipsis, ¿verdad?, el capítulo 4 de Apocalipsis y versículo 1, la Escritura dice que Juan, cuando está viendo el proceder de los tiempos, amados hermanos, ¿verdad?, en una visión, otro tema que luego hablaremos, ¿verdad?, mira trono y uno sentado, y luego alrededor ve tronos.
Y luego en Apocalipsis 20 y el capítulo 12, le vuelve, o el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4, le vuelve a aparecer la misma visión, la misma expresión, donde está uno sentado en el trono y a su alrededor, ya aquí es el gran juicio del trono blanco, amados hermanos. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. Y no lo quiero confundir, ¿verdad? Pero le tengo que mencionar esta parte. Entonces, en el capítulo 20 de Apocalipsis y el versículo 4, ya Juan ve tronos, uno sentado en el trono y a su alrededor ve aquellos que le fue dada facultad para juzgar al mundo. Amén. Entonces, fíjese bien, ya aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, sí ya es el último parpadear de este universo. Ahí ya está nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono como juez. Ya no hay más misericordia, ya va a juzgar al mundo. Todo se terminó. Pero lo que le quiero enfatizar es que a su alrededor de nuestro Señor Jesucristo hay un pueblo sentado. Porque Juan dice, y se sentaron los que se les dio facultad para juzgar al mundo. Hay un pueblo al que también va a juzgar al mundo. ¿Y cuál es ese pueblo? Sino el que ya previamente, por lo menos 1000 años de anticipación, fue arrebatada en un rapto. Fue arrebatado en un, ¿verdad? En un arrebatamiento, en un levantón, para que me entienda mejor, por el Señor Jesucristo, y ya vivió las bodas, ¿verdad? La cena de las bodas del Cordero en el aire. Entonces, ese grupo de personas, esa novia elegida, esa esposa del Cordero, es la que ahora está sentada a su alrededor en Apocalipsis 20 y versículo 4, lista, esperando para juzgar al mundo con nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Espero me vaya siguiendo o me vaya entendiendo. Se sobreentiende, es un tema delicado y un poco, ¿verdad? Lo que llamaríamos un poco profundo. Pero con la ayuda del Señor, Él nos va a ir ayudando, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que tal vez las escrituras están creyendo a su propia o nuestra propia manera de pensar, a nuestra propia, miramos las escrituras y hay una sola confusión de las escrituras. Y la Biblia dice que, ¿verdad? Que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, o parafraseándole la escritura en palabras propias, por ignorancia, por falta, amados hermanos o amigos que me ve, de enseñanza. Entonces, ¿verdad? En este juicio del gran trono blanco, al final de los tiempos, donde está nuestro Rey y Salvador Jesucristo sentado, ahí hay un grupo de personas a su alrededor, ¿verdad? Que están sentados, que Juan los vio, y Juan dice, y vi un trono y al Rey sentado, Apocalipsis 24, se la estoy parafraseando, ¿verdad? Y se sentaron en los tronos de alrededor aquellos que se les dio facultad para juzgar al mundo.